Hola, ¿qué tal amigos y amigas de México Lindo y Leído? Tengo el gusto pues de presentar a uno de los grandes escritores mexicanos, Elmer Mendoza. Mucho gusto, Elmer. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias por la invitación. Un placer tenerte en este espacio pues dedicado a la literatura mexicana y pues vamos a hacer una breve introducción precisamente sobre tu trayectoria. Naciste en Culiacán, Sinaloa, el 6 de diciembre de 1949. Eres catedrático de literatura de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Actualmente eres miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, así como del Sistema Nacional de Creadores de Arte y el Colegio de Sinaloa. Curiosamente, eres un formador de novelistas y también promueves la lectura. Te quiero hacer una pregunta puntual referente a este tema. Eh, Obviamente, tú estudiaste también ingeniería, ¿no? Una carrera de ingeniería en comunicaciones y electrónica. Pero, ¿qué te motivó a ti en convertirte en un contador de historias? O sea, ¿cómo fue que llegaste a este mundo de las letras? Sí, bueno, de ahí yo pienso que la búsqueda de sí mismo, de las personas, es una búsqueda muy larga. Y creo que cuando uno es joven no tiene elementos para determinar por dónde debe ir. Y yo creo que hay muchas personas, probablemente la mayoría, que se equivocan al elegir la carrera. La prueba es que el 90% de los mexicanos trabajan en cosas que no les gustan, ¿no? Y muchas de esas cosas tienen que ver con lo que estudiaron. Entonces, aunque yo era un lector aplicado, digamos, estaba muy interesado por la ciencia. Entonces, por eso fui al Politécnico a estudiar electrónica, y porque yo quería ser físico. Y creo que ha sido muy importante eso porque aprendí el método científico. Y el método científico también se aplica en la escritura, sobre todo en la novela, lo que son los procesos para crear emoción, para el manejo de las tramas, digamos. Es muy importante tener como un concepto, de momentos en que tienen que ocurrir las cosas, y también, como los científicos siempre trabajan sobre el error, pues no tener temor a equivocarte cuando estás escribiendo. Entonces, creo que fue esa búsqueda incesante que yo tenía conmigo mismo. Me acuerdo que a los 18 años soñé mucho cuando iba a morir y cómo iba a morir. Y entonces era como parte pero digamos, para llegar a ese punto, todo lo que yo tenía que hacer. Y yo tuve un maestro que me enseñó a hacer un plan de vida, y un plan de vida largo, y donde no implicaba ser escritor. Pero en la búsqueda de mí mismo, pues me llevó al descubrimiento de una epifanía de que aunque me iba muy bien cuando yo era un profesional de la electrónica, yo tenía que seguir el camino de las letras, y bueno, aquí estoy, ¿no? En este caso, pues las letras fueron las que te llamaron, ¿no? Ahora sí que tomaste una excelente decisión. Imagínate, nos hubiéramos quedado sin uno de los mejores escritores pues, mexicanos. Platícanos, Elmer, precisamente sobre tu primera novela, la escribiste en 1999. ¿Cómo surgió la idea pues, de esta novela? Que si bien fue de las primeras en tocar pues, el tipo de la violencia, ¿no? O sea, un tema muy álgido, principalmente pues en México, que lamentablemente pues nos hemos acostumbrado a ello. Y bueno, fue la primera en tocar el tema de la violencia en la política. Es algo que recientemente fue muy notable, que tuvo que ver con la violencia contra las personas que se dedican a la política, ¿no? Eh, la- yo trabajo mucho sobre el rumor, porque me gusta escuchar a la gente. Me gusta todo lo que digamos, mi alimento de especulaciones y de lecturas, claro. Entonces, cuando asesinan a Colosio, mucho tiempo la gente pasa murmurando, pasa creando rumores,
creando teorías, y yo las escuchaba en todas partes. Es decir, en todas partes que yo me reunía con personas, escuchaba siempre algo, y además en la prensa aparecía algo todas las semanas, a veces hasta todos los días, y eran conversaciones que yo escuchaba desde las reuniones familiares hasta las reuniones en las cantinas, ¿no? Ahí con mis compas. Y a mí me impactaba mucho cómo todo el mundo tenía una teoría, ¿sí? Tenía una idea, tenía una razón, es decir, y bueno, llegó un momento en que empecé a nadar en ese mundo, en ese mar de especulaciones y pues no sé, un día decidí que iba a escribir esa novela, ¿no? Sí, entre 1978 y 1995 publicaste 5 volúmenes de cuentos y 2 de crónicas, precisamente. Posteriormente hiciste la publicación de obras como El amante de Janis Joplin, Efecto Tequila, Cóbraselo Caro, Balas de Plata, La prueba del ácido, Nombre del perro y El misterio de la orquídea calavera. Son de los títulos, amigos y amigas de México Lindo y Leído, obligatorios, obviamente, para conocer a este gran escritor, Elmer Mendoza, y preguntarte precisamente, pues, sobre una saga muy particular, ¿no? Que tienes pues, en tu vida literaria. Un personaje muy peculiar también, precisamente, este personaje que si bien hay personas que se identifican, ¿no? Por el tema de ser curiosos y el querer buscar o encontrar la verdad. Este personaje es Edgar el Zurdo Mendieta. Eh, Hubo una historia precisamente muy particular que me gustaría que nos compartieras una anécdota entre Javier Velasco, tú y Arturo Pérez Reverte, en donde tú decías ya no ibas a escribir precisamente historias sobre este personaje, Edgar el Zurdo Mendieta. ¿Qué te llevó a cambiar de opinión? Ah, sí. Bueno, yo publiqué una Bala de Plata, que fue una novela muy exitosa en México, en España también, y después cuando la tradujeron a las lenguas en que está traducida también le fue muy bien. Y digamos, era la primera novela policíaca estrictamente que yo escribía y también con el personaje, con el zurdo Mendieta de protagonista. Y bueno, fui a la promoción de la novela en España y coincidimos, fuimos a cenar Arturo Pérez Reverte, Javier Velasco, de Leonor y mi mujer y yo. Y bueno, pues, en una cena de amigos, pues ahí se conversa de todo, ¿no? De conversa de todo. Y hay un momento que no sé, no recuerdo cuál de ellos me pregunta, bueno, ¿y qué sigue? Y yo digo, no, pues nada, yo tengo un proyecto de escritura muy largo. Y me dicen, es que estás loco, no te das cuenta, acabas de crear un personaje. Y no es fácil crear un personaje, no es fácil. De acuerdo de Don Quijote, de Lazarillo, de Don Juan, y bueno, ya, no es fácil, ¿sí? No es fácil crear un personaje. Y tú has creado un personaje con el zurdo Mendieta. Entonces, más vale que te lo pienses. Y la verdad me quedé frío ya. En el viaje de vuelta lo conversé con mi mujer y yo lo conversamos y mi mujer siempre tiene eso, que dice de escucha y luego dice algo que tú quieras y seguramente lo harás bien, ¿no? Y pues bueno. Y todavía yo llego a casa, pienso y hay un momento que hago, pues, ¿por qué no, verdad? Pues si te crea un personaje y que, digamos que en mis clases yo siempre hablo de eso, de cómo las novelas tienen una historia, pero también tienen un personaje. Y muchas veces lo que se conserva es el personaje y no la historia. Pues el caso de Don Quijote, ¿no? Que la gente no lee Don Quijote, pero puede decir, no, ese es un Quijote. O el caso de James Bond, que es un personaje emblemático en Reino Unido. De igual, quizás nadie ha leído a Ian Fleming, pero todo el mundo ha visto las películas y todo el mundo sabe quién es Bond, James Bond, ¿no? Entonces,
pues me emocioné mucho eso y dije, no, pues me escribo y escribí la segunda que se llama La prueba del ácido y pues ya cuando escribí La prueba del ácido ya entendí de qué era el asunto. Entonces lo que hice después fue preguntar a mis amigos cuántas novelas debe de leer una saga, pues es indeterminado y pues ahora acabo de publicar la sexta que se llama Ella entró por la ventana del baño, ¿no? Que ahora mismo estamos promocionándola. La más reciente en este año 2021, precisamente publicada por la editorial Alfaguara. ¿Qué es lo que deben esperar tus lectores en esta nueva publicación? Mm, pues estoy logrando sorprenderlos a los que la han leído la novela hasta ahora. Porque en primer lugar hice un trabajo la novela tiene una parte erótica muy, muy bien definida y me costó muchísimo conseguirlo. Porque yo no creo digamos, en la literatura que tiene de sexo duro, no es algo que nunca me ha gustado, pero sí admiro el erotismo y los que son capaces de hacerlo. Y nunca había conseguido desarrollar, digamos, más de una página sobre eso. Y ahora trabajé muchísimo eso y pues bueno, estoy ofreciendo a mis lectores esa posibilidad de sorprenderse, esa posibilidad de recordar y desde luego también de desear, ¿no? Esto me ha gustado mucho además porque fíjate que la gente que ha sido más sensible son las mujeres, las señoras. Y eso me gusta muchísimo porque el, ahora que las mujeres se han atrevido a revelar todo lo que algunos hombres les han hecho, les han faltado el respeto, las han agredido, yo creo que la posibilidad de recuperar un sentimiento tan profundo como el deseo sexual, el deseo amoroso, creo que las va a mantener vivas y luchando por mucho tiempo, ¿no? Sí, así es. También, refiriéndonos también al personaje central pues, de tus historias, el zurdo Mendieta, pues un detective ministerial en Culiacán, ¿no? Una ciudad importante pues, de Sinaloa. ¿Por qué siempre viste de negro? O sea, son esos misterios en donde, pues tomando en cuenta el entorno en donde se envuelve esta novela, un entorno obviamente pues plagado de la violencia, ¿no? Y que eso es lo que lleva a este personaje a la búsqueda de respuestas. ¿En qué te inspiraste precisamente para crear un personaje así? Un personaje al que no le importan las reglas, no le importan los riesgos, con tal pues de buscar una verdad que pues pueda resolver un caso. Sí, pues mira, lo que tiene que ver con el vestuario es una de las decisiones que hay que tomar en relación pues cuando creas un personaje, que yo no sabía que estaba creando un personaje. Y yo tengo amigos que visten de diversa manera. Por ejemplo, tengo un amigo de Efraín Bartolomé, viste siempre de blanco y le queda muy bien, es elegante, ¿no? Arturo Pérez Reverte siempre usa camisas azules, puede usar jeans o pantalones de vestir y un blazer azul también, azul rey, así, un poco oscuro y esto, ¿no? Y yo más o menos tengo ese estilo, a mí me gusta la ropa clara pero yo sí puedo ponerme un traje beige, ¿no? Sobre todo acá porque hace mucho calor. Pero yo tengo un amigo que viste de negro, un novelista que se llama David Toscana, que es un novelista famoso de Monterrey. Y el zurdo no solamente se pone ropa muy parecida a la de David, sino que además usa las botas de las iguales a las que usa David, y se llaman botas toscanas. Y esto es muy curioso porque hubo un tiempo que todos pensaban que David tenía una fábrica de botas. Y a David le da mucha risa y claro, a mí también, ¿no? Entonces de ahí surgió el vestuario que también dentro del mundo de la novela negra es un indicador de un carácter, de una postura frente al delito, de la definición del mismo género negro,
pero sobre todo tiene mucho que ver con el color negro, con el atrevimiento y con el no temor al oscuro, al misterio, no temor a la muerte, porque el zurdo cuando tiene que ser temerario, no hay un detective más temerario que él, ¿no? Así que más o menos tiene que ver con eso, lo que es por lo que sería el código de los vestuarios, ¿no? Platícanos también, Elmer, bueno, precisamente en este año fuiste galardonado por la Universidad Autónoma de Sinaloa, que te entregó un honoris causa. ¿Qué representa, pues, para ti el haber recibido este premio que, pues, obviamente es un galardón a toda tu extensa trayectoria? Pues me lo recibí como un golpe porque mm, vamos, yo hago mi trabajo sin esperar, espero cosas, pero no esas cosas, no esos reconocimientos que creo que me rebasan, que son muy importantes. Y te quiero decir que yo no soy acomplejado, nunca he sido. Ni siquiera tengo complejo de superioridad, ¿no? Entonces, entonces o como cuando yo era muy joven que decían, mi complejo es no tener complejo. Entonces, y entonces el, se me imponen así. Cuando me entero de algunos momentos en mi vida que, por ejemplo, cuando me avisaron que había sido aceptado por la Academia Mexicana de la Lengua, pues yo no había solicitado ingresar. ¿Qué? A mí no me avisaron. Sí, ¿cómo es eso? Sí. No, pues que, bueno, ya te cuentan ahí cómo es, pero si no aceptas, pues no, pues cómo no voy a aceptar, no sé. Y cuando te dicen las razones, pues no. Igual en el Colegio de Sinaloa, que el Colegio de Sinaloa es una institución de gente muy brillante, ¿no? La mayoría son científicos, así, hay un par de artistas y un novelista que soy yo. Entonces, pues también fue como, eso me acuerdo muy bien porque estaba en Barcelona y cuando recibo una llamada y ¿qué? Acepto y ¿qué tengo que hacer? O sea, no, no, muy así. Lo del Sistema Nacional de Creadores es otra cosa porque ahí competí, ¿no? En el 2000, algo así. Y pero el caso del honoris causa fue así, y porque además tenía muchas dudas si debía recogerlo, yo tengo que tener cuidados extremos en relación al, al SARS-CoV-2, ¿no? Al coronavirus, y entonces, pues, tuve muchas dudas y al final, pues, mis doctores dijeron que sí podía ir, ya me dijeron cómo y así fui. Pero tardé mucho, incluso cuando dije mi discurso ahí, pues todavía no estaba, digo, realmente, no me pregunto por qué estoy ahí, porque yo sé muy bien lo que he hecho, sé muy bien lo que he hecho, pero digamos, no me sorprenden tanto los reconocimientos por mi obra literaria, que lo pueden dar otros escritores o cosas así, pero que una universidad te da un honoris causa, que eso implica muchísimas cosas, pues sí, sí, la verdad sí me pegó. Yo he entregado muchas horas de mi vida a la universidad y seguramente entregaré más. Eh, entonces, pues al final el honoris causa pasa a formar parte muy importante de lo que son los asuntos de orgullo que me permiten seguir viviendo, ¿no? Sí, así es, un galardón muy importante que pues quedará prácticamente para toda tu vida, ¿no? Y hablando también, hace un momento mencionaste, pues obviamente que das clases, eres docente, eres maestro, pero también está el tema de la promoción de la lectura, que es en lo que también estás incluido. ¿Cómo podemos construir un país de lectores en un entorno lleno, pues, de noticias negativas? ¿Cómo se puede hacer? Sí, pues mira, yo he trabajado muchos años en eso, más o menos en lo que tú dijiste que hacen ustedes, creo que lo he hecho todo eso.
Pues he trabajado desde prisiones, centros de rehabilitación para drogadictos, centros de rehabilitación para mujeres violadas, prisiones para mujeres, prisiones para jóvenes, prisiones para adultos. O sea, yo he estado con ellos ahí durante 40 años, ¿qué te gusta? Y claro, también he estado con niños. Mira, donde me ves, yo soy una persona que trabaja con niños y segunda sesión los niños ya están sentados en mis piernas, me llenan de chocolate y todo, y lo pasan bien cuando estoy trabajando con ellos, ¿no? Entonces, el promotor de lectura, yo creo que el promotor de lectura nace y tiene que hacerse aprendiendo todas las posibilidades que ofrece el mundo de las lecturas. El, lo que yo he hecho es, en primer lugar, no partir del concepto que tú acabas de mencionar, porque es un concepto muy fuerte y que generalmente termina por convertirse en un muro que es imposible de librar. O sea, es un obstáculo muy poderoso. Más bien nosotros creamos la teoría acá, el que se llama la teoría de la cuadra. Si me permites, te cuento en qué Sí, se sustenta. con gusto, por Pues, favor. sí, la teoría de la cuadra es parte de lo siguiente, de que un día en un pequeño pueblo italiano, una persona, una muchacha, decidió hacer una investigación en ese pueblo, que es un pueblo de fabricantes de violines, qué opinaban ellos sobre su propio trabajo, ¿sí? Entonces fue con un fabricante de violines que se llamaba Rivaldi y le preguntó, señor Rivaldi, ¿usted cómo se considera como fabricante de violines? Y le dice, yo soy el mejor fabricante de violines de la Italia. Oh, de excelente, pues sí, sus violines son famosos y se usan en muchas partes. No, pues claro, el mejor de la Italia, ¿no? En la cuadra. Entonces la chica pasa enfrente y ahí está Guarnerius y ya llega con Guarnerius. Señor Guarnerius, pues fíjese usted que el señor Rivaldi dice que él es el mejor fabricante de violines de la Italia. ¿Usted cómo se considera? Ah, no, yo soy el mejor fabricante de violines del mundo. Bien, señor Guarnerius, qué bárbaro, qué increíble, sí, sí, claro, eh, la mayoría de las orquestas del mundo utilizan violines fabricados por usted y qué maravilla, ¿no? Y total, un poco más adelante hay un taller muy pequeño, chico, y ya llega la señora, la muchacha que está investigando, ¿no? Ahí, y ya llega ahí con Stradivarius. Y entonces le pregunta, señor Stradivarius, pues fíjese que Rivaldi dice que es el mejor de la Italia y Guarnerius dice que es el mejor del mundo. Y entonces usted, ¿cómo se considera como fabricante de violines? Y él dice, ah, no, yo soy el mejor de esta cuadra. Con eso. Sí, pues justamente es lo que tenemos que hacer. Si pensamos en el país, en la violencia, en qué están haciendo los de Yucatán, los de Baja California, los de Guadalajara, es decir, eso de momento no nos concierne. Podemos compartir ideas, pero no podemos compartir acciones. Entonces nosotros empezamos a trabajar por nuestra cuadra y nuestra cuadra es nuestra familia, es nuestra pareja, nuestra esposa, nuestra novia, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros sobrinos, nuestros tíos, es decir, nuestra familia. Y después de la familia, es posible que uno pueda hacer algo en la cuadra, en el parque donde uno va. Nosotros hemos hecho ese ejercicio de dejar libros ahí para que los regresen cuando los leen, pero nunca los regresan, ¿no? Se Pero los es lleva. una acción en la cuadra también. La cuadra va creciendo y entonces puede ocupar el barrio, puede ocupar la ciudad, puede ocupar el estado. Entonces, con un equipo de promotores, pues nosotros trabajamos durísimo y trabajamos durísimo desde los sitios donde te mencioné, pero la sierra también. Y yo enseñé a ellos cómo trabajar en las prisiones. Es muy problemático trabajar en prisiones. Y también trabajar en el mundo de la drogadicción y de la rehabilitación. Entonces, yo enseñé a todo mi equipo cómo trabajar en eso. Y la última parte de que hemos trabajado es con las normales.
Estamos compartiendo un sistema de fomento al hábito de leer para que ellos a su vez la compartan con los niños. Esto desde preescolar hasta secundaria. Y hemos trabajado muy fuerte. Ahora la pandemia nos impidió hacerlo, ¿no? Pero nosotros ya le hicimos, la Secretaría de Educación Pública me invitó a hacer conferencias entre como 3 o 4 ciudades para hablar con normalistas. Y entonces hablamos con ellos y les compartimos todas las ideas y todas las posibilidades. Y lo que encontramos es que ellos quieren cursos, o sea, no les basta con las ideas porque quieren cursos. Y ahí fue donde ya no pudimos continuar porque lo que yo he dicho, lo de la SEP, que ellos tienen que tener un staff de especialistas, o sea, no de amigos, aquí son de especialistas, de gente que trabaje, que ame leer y ame que los otros lean, que sea parte de la locura de su vida, ¿sí? Y entonces ahora, pues bueno, estamos, acá con nosotros habrá cambio de gobernador. Y esto lo hemos impulsado mucho desde el Colegio de Sinaloa, donde en este momento yo soy el presidente y entonces pues eso me ha facilitado, digamos, hacer tratos con los gobiernos, con los secretarios y pues estamos esperando que como el Delta no lo esperábamos, ya teníamos algunos planes para continuar, pero llegó el Delta, así que confinación de nuevo y pero seguimos promoviendo la lectura donde nos dejen, por así de esta manera, eh, como se pueda, y porque nuestra cuadra necesita mantenerse activa, ¿no? Sí, pues desde nuestra propia trinchera, ¿no? Tenemos que poner ese ejemplo, pues, para fomentar la lectura en los niños y, pues, en los adultos, ¿no? Porque es el ejemplo precisamente que los niños ven pues, comenzar a leer, ¿no? También tomando en cuenta que, pues, eres docente, eres maestro, ¿qué tipo de consejos podrías darle a los nuevos escritores, a los nuevos novelistas pues, que se quieran implicar pues, a escribir, ¿no? En este tipo de temas en general? Sí, bueno, yo comparto generalmente una serie de reglas con mis alumnos, que las reglas son como los consejos básicos y hay que ser paciente, sería una de ellas. Sobre todo, si es cuentista, o sea, si es poeta quizá no, pero si es cuentista, y sobre todo si es novelista, tiene que ser paciente. Paciente, paciente, así muy paciente, porque es muy difícil escribir una novela y que te quede bien muy rápido, ¿no? Solamente conocemos un caso que es el de Ogmandino. Cuando yo era joven, esa novela que se llama El vendedor más grande del mundo, que era muy chiquita así, y se dice que él la escribió en 16 días. Entonces, pero es una novela, pues, yo investigué y después supe que se la había arreglado el editor y todo, ¿no? Pues bueno, que eso se vale, eso Aquí se vale, eso es bueno. cualquiera. Pero fue un bestseller y él no tenía por qué ser paciente porque él no era escritor. Simplemente había caído en un bache mental y le dio salida de esa manera. Pero un escritor sí, porque un escritor tiene que aspirar en primer lugar a ser bueno y un poco tiene que aspirar a ser el mejor. Y para ser el mejor, pues bueno, tiene que ser paciente, tiene que leer mucho, ¿sí? Leer siempre, leer de todo. No tener como no tener muchos, no tener un solo autor favorito, sino tener muchos. Y que si cada autor pertenece a una corriente literaria, bien, esto es decir, puede tener uno de ciencia ficción, uno de novelas amorosas, uno de novelas históricas, todos los de novelas mexicanas, de inglesas, de todo tiene que tenerlo, porque es un novelista, y un novelista tiene que conocer, tiene que tener un espíritu enorme, así que donde quepa todo. Eso es otra. Otro es que no debe tener miedo si pierde textos, si se equivoca, no tiene que tener miedo porque todos trabajamos sobre el error. Es decir, la primera versión no sirve, pero quien no escribe la primera versión, pues nunca escribe la segunda.
Entonces eso es muy importante tener el concepto de eso y trabajar, trabajar. Y el Fernando del Paso, que fue mi maestro, él me dijo una frase en su momento cuando yo la pregunté, que yo todavía no había publicado novelas, y él me dijo que no había ningún secreto, que había que tomar el toro por los cuernos. Y bueno, es algo que yo incluso hasta en mi discurso en la academia de aceptación lo manejé, porque para mí fue clave, o sea, no te hagas loco. ¿Quieres ser novelista? Ponte a escribir. Hay que organizar el tiempo, o sea, qué tiempo vas a escribir, porque los novelistas escribimos todos los días. Quizás no el día primero, ¿no? Porque a lo mejor si nos gusta beber o nos desvelamos, pues es un poco incómodo, o el 25, así. Pero hay que escribir todos los días. Uno puede descansar cuando acaba de publicar una novela o cuando la acaba de terminar, que termina agotado y sí tiene derecho a tomarse unos días, ¿no? Nada más leyendo, pero escribir siempre. Tiene que aspirar, digamos, tiene que dominar todas las técnicas de escritura. Y para dominar todas las técnicas, pues hay que leer lo que decía, novelas de todos los géneros y de todos los grosores. No le tengan miedo a las novelas gordas, ni quieren leer puras novelas flacas. Hay que leer de todas, de todas. Cada novela es un universo y es una maravilla cruzar por él, ¿no? Y también esta es importantísima, que eh, traten de escribir todos los días la frase que nadie ha escrito. Es decir, la posibilidad de ser originales no se consigue si no la buscamos y no se consigue repitiendo. Es muy importante conocer los maestros para trascenderlos. Es decir, todos los maestros, todos los libros que leemos tienen que convertirse en nuestros precursores. Y si son nuestros precursores, entonces tenemos muchísimo que agradecerles y no andar eh, peleando para que no tiene caso, ¿no? O sea, que ni con ningún colega, cada quien hace lo que puede. Bueno, Así con es. esos consejos para empezar. Para ti, ¿quiénes han sido tus maestros, o sea, tus escritores favoritos o que te influenciaron de algún modo, pues para convertirte en escritor? Sí. Bueno, en primer lugar, he aprendido justamente esto, la paciencia, porque cada uno de ellos, Juan Rulfo tardó muchísimo en publicar Pedro Páramo, y Fernando del Paso siempre tardaba como eh, casi 10 años en escribiendo su novela, ¿no? Entonces, ser paciente y no tener miedo. El, la literatura, a ver, lo, la literatura es uno mismo, la literatura que uno hace, es una parte de uno mismo. Y eso se nota mucho en Rulfo, en Pedro Páramo, o sea, es uno mismo, es un señor, un muchacho de Apulco, un muchacho de San Gabriel, un muchacho de Sayula, de un muchacho del sur de Jalisco, vamos, así, ¿no? O sea, eso es. Y eso está en la novela. Y yo que escribí una novela de homenaje que se llama Cóbraselo Caro, fui muchas veces allí, a hablar con la gente, beber mezcal con la gente. Me metí a la casa del abuelo de él, de don Carlos Aria, y me sacaron porque es como un convento, algo así. Pero yo me metí sin pedir permiso porque no vi que me iban a dejar entrar. Y me metí hasta el comedor cuando me encontraron. Y yo sé quién eres, ¿qué hace aquí? Hola, buenas tardes. Soy el fantasma de Juan Rulfo. No, hombre, qué divertido estuvo eso, me encantó. Pero recorría eso, estuve ahí, es decir, ver los espacios, digamos que él va al mundo de las letras, lleva a la ficción, o sea, me encantó todas las veces que fui allí. Siempre salí, digamos, muy motivado y también muy impactado por todo lo que veía, ¿no? Y todo desde las tiendas, los señores con 90 años sentados en las plazas, hasta los cementerios, los ríos, las llanos. Entonces, y Fernando del Paso, el estilo, el trabajo del estilo, el trabajo del lenguaje,
el derecho a escribir lo que te dé la gana y como te dé la gana. O sea, el derecho a innovar, el derecho a la invención. ¿Sí? No te importe cuántas páginas, no te importe de qué se trate el asunto, hay que hacerlo. Entonces, tomar el toro por los cuernos, como él me decía. Y son mis dos principales maestros mexicanos. Y puedo hablar también de Rubén Fonseca, que lo que tiene ya que ver con la sutilidad de la novela negra, la novela policíaca, y lo de Dashiell Hammett, Raymond Chandler, que ya es la construcción, digamos, la construcción de la trama, la construcción de la progresión de misterios, de enigmas, de soluciones, todo esto. Eh, la, todos los del boom, porque todos los del boom es como adquirir identidad cultural. Es decir, de Carlos Fuentes, García Márquez, de la Vargas Llosa, José Donoso, es decir, y hay Julio Ramón Ribeiro, un autor peruano que me gusta mucho y que nunca ha sido lo suficientemente reconocido, pero para mí es uno de los criterios más brillantes del siglo XX de la América Latina, porque también es un gran inventor de lo que sea, así un tipo súper atrevido. Entonces, digamos, mis amigos también me enseñan como, a ver, Sergio Ramírez, por ejemplo. Sergio Ramírez, que es un gran maestro del Eduardo Antonio Parra, Gonzalo Celorio, toda la gente con la que convivo, mis amigos, Rosa Beltrán, Ana García Bergua, Cristina Rivera Garza, es decir, yo leo una novela de ellas y algo me queda. Mis amigos españoles que son tremendos, digo, aparte de la narrativa española, incluyendo el siglo XIX que llevé en la facultad, como Benito Pérez Galdós, por ejemplo, ¿no? Pero desde Pérez Reverte, Juan Marcé, de Eduardo Mendoza, etcétera, ¿no? Javier Marías, que son narradores de mucho peso entre la literatura contemporánea. También me gusta pues Juan Goytisolo, que se me hace un gran atrevido, ¿sí? Y me gusta mucho la literatura francesa y la inglesa. La inglesa es mis favoritas. La inglesa hablando de Reino Unido y también hablando de Estados Unidos, ¿no? Desde no solamente William Faulkner, y del otro lado, pues bueno, desde Shakespeare. Así yo soy fan de Shakespeare, pero los narradores contemporáneos desde William Golding hasta Jane Rowling, la de Harry Potter, son autores que admiro muchísimo, los ingleses del siglo XIX, sobre todo las mujeres, Mary Shelley, de Jane Austen, Emily Brontë, de decir, oh, realmente yo creo que ser novelista es también hacerse de un capital cultural de conocimiento que lo implica a todos, ¿no? Charles Dickens, me encanta, pero también he leído a Barbara Cartland, que yo no me explico por qué la gente, de los críticos, son tan duros con las novelas de amor. Si las novelas de amor, el amor es uno de los temas más importantes o muy importantes para los seres humanos. Entonces, no sé ahora que han reeditado, el Editorial Planeta compró los derechos de las novelas de Corín Tellado, de esa española, que ella ha publicado una novela al mes, creo que tiene como 4,000 títulos, pero todas las leían, mi mamá, mi hermana, sí, las leían y claro yo, ¿no? Los casos amorosos. ¿Y por qué Planeta ha hecho eso? Pues muchas de sus novelas fueron llevadas a películas y eso, porque el que quiere rehabilitar, o sea, el tema, el amor, ¿no? En México tenemos como agua para chocolate, que es una maravilla, pero yo creo que tiene que haber más. Sí, así es, tiene que haber obviamente pues demasiados escritores que te han influenciado, ¿no?
Referente a este tema, antes de darle cierre, me gustaría que nos compartieras la forma en la que nuestros amigos lectores de México Lindo Leído o el público en general te puede contactar, ya sea pues a través de un correo o en redes sociales, ¿cómo te pueden seguir? Pues pues no sé, creo que en Facebook aparezco por ahí. Como el En ver, la- yo creo que puede ser ahí en Facebook y pues en Google. Sí, creo que que ahí también. Te quiero decir que no soy muy asiduo, así como ver mucho. Veo generalmente el Facebook, pero veo muy poquito. El Google no lo veo de vez en cuando, pero yo tengo un cuñado que me dice, está saliendo, entonces pues lo veo. Creo que por eso serían como los medios más, eh, más inmediatos y cosas más formales. Creo que tienen que dirigirse a la editorial, a Penguin Random House, y ahí pues ellos saben dónde ando, si puedo atender personas o no, cosas así. Y ellos pues en los libros vienen no sé si vengan teléfono, pero debe venir alguna dirección, ¿no? De, de cómo encontrarme y creo que en mi libro también viene la agencia que me representa y esa agencia debe estar en internet y también a través de ellos pueden encontrarme, ¿no? Encontrarme no tengan prisa porque a veces, Pero te a veces responde. no me encuentro fácil. Ahora en la pandemia pues me permite estar en casa, entonces a veces es más fácil encontrarme, pero cuando no había pandemia ay, era muy difícil. Entonces es como el medio, digamos, los medios que pueden utilizar para cualquier cosa que yo pueda ayudar. Muchísimas gracias, maestro, por su tiempo y pues por compartir sus conocimientos con nuestros amigos y amigas de México Lindo y Leído. Pues muchas gracias a ti, está muy lindo el título pues, ¿qué será? Como Proyecto, sí, del proyecto en que México lindo y leído. como la canción. Sí, no, sí, claro, que sí me la sé. Porque el, en uno de nuestros clubes de lectura, a la señora le puso Sabadito Libro. Sabadito Libro, que de una expresión es el sabadito lindo, ¿no? Que los sábados nos gustan mucho porque se supone que no, la semana inglesa permite descansar. Entonces, pues claro, pues muchísimas gracias, de verdad, y bueno, fue un placer platicar contigo.